27 minutos de las 4 de la tarde, lo adelantábamos hoy en la apertura. Uno de los temas del día, sin dudas, tiene que ver con un nuevo y gravísimo ataque a la libertad de expresión, que se traduce, también decíamos, en un nuevo ataque a la democracia, en definitiva. Esto a partir de la denuncia penal por calumnias e injurias que el presidente Javier Milei realizó contra Ari Lijhalad y contra otros dos periodistas, Carlos Pagni y Viviana Canosa. Ari Lijhalad es uno de los periodistas que con muchísimo profesionalismo busca todos los días develar, poner de manifiesto, echar luz al entramado de mentiras y de distorsiones a partir de las cuales el gobierno se sostiene y construye su relato. Y mientras tanto, la vida de los argentinos se precariza a todo nivel. Por eso, esta vez, el ataque fue dirigido a él. La motivación es una nota que fue publicada el día 4 de mayo en el medio El Destape, que se llama Milei entre el odio a la información y el discurso nazi. Ari Lijhalad tiene la amabilidad de atendernos. Buenas tardes, Ari, ¿cómo estás? Marín y Fran, te saludamos acá en la radio pública de la provincia de Buenos Aires. Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por llamar. A vos, Ari, por hacerte este rato. Sé que estás recibiendo muchísimas muestras de apoyo de colegas, de lectores, de oyentes, y vale destacar también lo que ha sido la convocatoria del CIPREVA, ¿no? De republicar la nota con una firma colectiva. Hacemos extensiva también la solidaridad acá de todos los compañeros y las compañeras de la radio. Dale, sí, muchas gracias. Sí, está buena la iniciativa porque yo estoy convencido de que esta denuncia penal, que la denuncia penal es contra mí y es, digamos, la carátula de la causa, dice Javier Milei contra Ari Lijhalad, pero creo que eso no es un tema individual y creo que lo que estamos discutiendo es la libertad de expresión en términos colectivos. Por un lado, para los periodistas, entonces está buenísima la iniciativa del CIPREVA, de que la misma nota que la escribí, la firmé yo, deje de ser una nota individual y pase a ser una nota colectiva. Y la verdad que me pone muy orgulloso. Ya hace un rato me dijeron que había más de 300 firmas de colegas que están dispuestos a ponerle la firma a algo que el presidente denunció penalmente. O sea, para que vea que no se trata solamente de un periodista, sino de que hay un colectivo de trabajadores de prensa, porque también firman productores, etcétera, que están dispuestos a compartir esa información. Y por el otro también para que se entienda de que acá no es que está en juego mi libertad de expresión individual. Acá lo que se está discutiendo con esta denuncia penal es la libertad de expresión en sentido amplio, que tiene que ver con las otras libertades. O sea, la libertad de expresión incluye hablar de todos los temas, como vos decías en la introducción, que el gobierno no le interesa que se hable. Si no hay libertad de expresión, todas las demás libertades quedan coartadas porque no se cuenta qué es lo que se hace con esas libertades. Entonces, yo pienso que la discusión está ahí, que Milei cometió la torpeza, además de hacer una denuncia penal por un delito que no existe, claro. Porque la verdad que calumnias e injurias para personajes públicos, para funcionarios públicos, ya no existe desde el 2009, pero que es un buen momento porque esto es parte de una escalada mucho más grande que esta denuncia, es parte del ataque sistemático de Milei, no solo a periodistas, sino a todo el que piensa distinto. En el caso de los periodistas se exacerba, se dice que no se los odia demasiado, tiene a sus voceros diciéndole que meta presos a los periodistas molestos y finalmente él hace denuncias penales. Pero más allá de la denuncia penal, creo que tiene que ver con eso, con generar un ataque a la libertad, mucho más en general que la libertad mía o la libertad de un periodista, y que es eso lo que hay que llamar la atención y aprovechar el momento para eso. Y también, digo, una cuestión revanchista quizás, en el sentido de que hoy hablábamos también en la apertura, tu investigación en torno a los alimentos pudriéndose en los galpones sin ser repartidos en comedores fue, me parece, una de las primeras cuestiones que puso en jaque al gobierno, ¿no? Ni que hablar, bueno, lo que pasó también a partir de tu descubrimiento de ese crudo con la nota con Jonathan Viale. Digo, hay algo ahí que parece que no solo fuera amedrentar, sino también tomar cierta revancha, ¿no? Digo, en lo que respecta a tu caso particular, porque digo, más allá de lo que vos decís, que es cierto, es un ataque a la libertad de expresión, al periodismo en general, a la democracia en definitiva, la denuncia lleva tu firma, lleva tu nombre.
Mm. ¿Vos haces Sí, esa lectura también? no había pensado lo de Jonathan Viale, te soy sincero. Sí hice una relación con lo de alimentos. Realmente, exactamente hace un año, en mayo del año pasado, publicamos la nota donde mostrábamos el lado más cruel y menos y que más y que menos quería mostrar el gobierno, porque el gobierno tiene el discurso de alrededor de los alimentos que el Estado le garantizaba a millones de personas, había un curro. Mm. Entonces siempre es ese mismo discurso que hay un curro, entonces el curro se corta, se terminó la corrupción y con eso en realidad eliminan derechos. Ahora, lo que mostró esa nota que vos mencionás es que tenían comida guardada sin repartir y que se les estaba por vencer. Y eso no era explicable ni siquiera para el propio votante de Milei, que creía que había un curro, que no lo había porque no lo encontraron, Mm. que creía que se tenían que terminar los intermediarios, que no eran un problema porque el gobierno metió otros intermediarios, pero ningún gobierno, por más como es, Mm. anarcocapitalista o liberal o lo que sea, puede explicar que se te pudra la comida a propósito. Entonces sí, yo ahí hago una relación de que, bueno, que evidentemente estaban esperando algo y encontraron esto de la nota que vos mencionabas el domingo pasado para denunciarme, porque además no soy el único periodista que ha dicho esto y hay periodistas que han trabajado mucho más el tema, qué sé yo, mi compañero en el Destape, Nico Lantos, viene escribiendo hace rato de los rasgos Sí. fascistas que tiene este gobierno, con mucho más detalle que el que puse yo en la nota del otro domingo. Pero bueno, habrá aprovechado para eso. Yo creo que tiene mucho más que ver con los alimentos, Mm. porque los alimentos fue algo realmente de producción periodística original. El caso de Viale fue una casualidad, digamos. Yo lo vi tarde, entonces lo vi en lo que había subido TN. Lo podría haber visto cualquiera y subirlo, fue una carambola, ¿no? Ahí no hubo investigación periodística, hubo simplemente ver un video y cortar algo que habían subido por un descuido. Mm. Hay como, perdón Marina, hay Sí. como un elemento de imprevisibilidad, ¿no? En el accionar de Javier Milei también como para, en la misma denuncia que estén Viviana Canosa, Carlos Pagni y Arely Jalad, digamos, es un espectro, el más amplio que se puede cubrir, digamos, en torno al mundo periodístico también en eso, no sé, eso me Mm. llamaba la atención. Sí, ojo que no es la misma denuncia. Él nos Claro. Sí, sí. denunció a cada uno por separado. Mm. O sea, son 3 denuncias separadas por 3 cosas distintas, que terminaron en 3 juzgados distintos, con 3 fiscales Claro. distintos. O sea, no es Mm. que hizo una denuncia donde nos incluyó a los 3. El tema es que nos denunció a los 3 el mismo día. Después ahí hay una distinción que yo siempre hago, que yo la verdad que no creo trabajar de lo mismo que Pagni, ni trabajar de lo mismo que Viviana Canosa. Entonces ahí hay creo una distinción para hacer sin perjuicio de que el presidente no tiene que denunciar a ninguno de los 3 Ni y hablar. menos por calumnias e injurias que, repito, es algo que está derogado. Mm. Pero yo creo que es inteligente del gobierno, de Milei, perdón, ese amplio espectro, como vos decías, porque el objetivo, a mi entender, de Milei es generar miedo y autocensura, Mm. no en nosotros 3, porque no sé los demás, pero yo volvería a escribir la misma nota y la volvería a publicar. Entonces no me va a cambiar a mí mi manera de hacer periodismo ni de las cosas que digo, pero sí puede generar miedo y autocensura en un montón de Claro, periodistas y comunicadores que no quieran pasar por por eso esto, mismo. porque tampoco es fácil que te denuncie el presidente, que te ataquen en redes y todas esas cosas Mm. que suceden. A eso simplemente decirles que no solo no vamos a cambiar lo que decimos, sino que tampoco es real ese ataque sistemático en redes. Yo tengo una vida normal, camino todo el tiempo por la calle, no sucede eso que dice el presidente que sucede. Pero sí me pareció inteligente porque en el amplio espectro que eligió, como vos decías, entre Pagni, Viviana Canosa y yo, bueno, puede generar miedo en gente que trabaja de algo parecido a Pagni, puede generar miedo en alguien que trabaja de algo parecido a Viviana Canosa y puede generar miedo en alguien que trabaja de algo parecido a mí. Total. Entonces, amplió el espectro de la intimidación por parte del presidente. Sí, que además hoy, digamos, la profesión periodística está tan precarizada, es tan difícil ejercer el periodismo profesional, sobre todo de investigación, digo, por la situación general, ¿no? Del periodismo, la situación económica, que ir cercenando voces es obviamente algo súper
súper complejo, más complejo aún. Consultarte, Ari, por tu respuesta judicial, ¿no? Hoy decías, bueno, es una denuncia que no tiene asidero, pero digo, ¿cómo has procedido en las últimas horas judicialmente? Sabemos que el CES ahí está dando una mano. Contanos un poquito sobre Ujú. eso. Bueno, nosotros tenemos abogados en el Destape porque lamentablemente no es la primera vez que nos pasa esto. Por ejemplo, Mauricio Macri, a través de Waldo Wolf, nos hizo una denuncia en su momento también, donde en ese caso pedía de 3 a 6 años de prisión porque publicábamos cosas sobre el espionaje ilegal macrista que bueno, tampoco querían que publiquemos. Entonces, bueno, nosotros tenemos como abogados a Alejandro Rúa y a Graciana Peñafort, y efectivamente el CELS se comunicó con nosotros para sumarse a la defensa. Para nosotros es muy importante que esté el CELS por su intervención en otro tipo de casos, el caso Kimmel histórico, el caso Fontevecchia y otros tantos. Y bueno, así que la defensa va a estar a cargo de Rúa, de Peñafort y del CELS. Ya nos presentamos en el expediente. Ya pedimos la desestimación, obviamente, de la denuncia, y ya enviamos la denuncia y la nota a las relatorías de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la ONU. Porque la verdad que se tiene que saber esto. Hace poquito salió el informe de la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y el capítulo Argentina es realmente trágico, lo que remarcan, y es 2024. No incluye la agresión física a Roberto Navarro, no incluye esta denuncia y no incluye lo que le pasó al fotoperiodista Antonio Becerra, lo que le pasó a Pablo Grillo, lo que le pasó a Caloyan Santos, a Fabián Waldman, a Natalia Maderna. La verdad que hay un montón de casos ya este año de periodistas que son o atacados o despedidos o lo que sea. Y bueno, y ahora llegamos al capítulo de denuncias penales. Pero bueno, nosotros seguiremos la causa judicial como corresponde, pero yo de verdad no creo que el eje tenga que ser el judicial. El eje tiene que ser la libertad, Sí. y este ataque a los que hablamos tiene que ver con que no quieren que hablemos de cómo se atacan las otras libertades. Absolutamente. Ari, te agradecemos mucho. Antes de despedirte, preguntarte una pregunta que nos hacemos bastante acá, que tiene que ver si ves un límite en todo esto. Digo, en algún momento esta gente del gobierno se va a ir, pero la pregunta es no solo cómo nos vamos a recuperar un poco en materia económica, ¿no? Endeudados por décadas, con el FMI ahí, gobernando, sino un poco también ¿cómo van a quedar o cómo sentís que van a quedar las instituciones después de todo esto, ¿no? ¿Cómo va a quedar, no sé, la investidura presidencial? ¿Qué es lo que va a pasar o qué sentís que puede llegar a pasar en relación a esto cuando estamos en un contexto de tanta distorsión, de tanta mentira, está todo tan corrido? Digo, ¿cómo puede volver un poco al curso de lo normal esto? Mira, dos cosas. Primero, yo estoy convencido que hay vida después de Milei. Milei no dura para siempre y la vida va a seguir. Depende de nosotros cuál es el nivel de daño que genere Milei y qué freno se le pone. De nosotros, la parte que nos toca, la parte periodística, de la dirigencia política, sindical, social, y de cada uno de los que esté ahí, la parte que puede hacer. Después hay una cuestión, ya desde la ciencia política y pensando en las instituciones que vos decías. Yo tiendo a pensar lo contrario, tiendo a pensar que lo que está haciendo Milei revela que las instituciones en la Argentina funcionan. Vos pones un tipo de las características de Milei de presidente y pasan las cosas que esa persona quiere. Entonces, la figura presidencial sigue existiendo. Obviamente, pasa lo que él quiere porque hay un poder económico que está de acuerdo con lo que ese presidente quiere. Entonces, cuando ese presidente quiere hacer algo, ese poder económico lo acompaña. Cuando asume un presidente que hace cosas que al poder económico no le interesan, por ahí es más difícil. Pero bueno, va a ser parte de recuperar esto que vos planteabas, la institucionalidad, no solo de parte del presidente. Nosotros tenemos sobre todo un sector muy importante del Poder Judicial que ha decidido que las leyes se cumplen cuando le gusta y no se cumplen cuando no le gusta. Sectores del Poder Legislativo que han decidido también hacer la plancha en muchas cuestiones, y tanto en el Poder Judicial como en el Legislativo, como en la dirigencia política, un montón que no.
Bueno, será una tarea enorme reconstruirla. No sé, ustedes creo que son más jóvenes, pero yo viví el 2001 y el discurso era el mismo, Mm, que se había roto la institucionalidad. Y la verdad que no, porque si en el 2001 cuando caía un presidente, las instituciones ponían otro. es verdad. Eh, entonces, la Argentina nunca dejó de tener presidente, a pesar de que tuvo 5 presidentes en una semana. Mm. Y después se recuperó la figura presidencial, la institucionalidad, y se renegoció la deuda. Y bueno, y vivimos una época donde las cosas eran distintas. Y va a pasar de vuelta. Yo estoy convencido de que va a pasar de vuelta, no va a pasar de forma mágica. Mm. Hay sectores de la política que piensan que hay que dejar que Milei la choque toda porque así la ciudadanía se enoja y los van a buscar. Yo pienso que no, porque mientras Milei la choca toda, hay gente que la pasa muy mal, y hay Mm. gente que pasa hambre, y hay jubilados que no pueden comprar medicamentos, y hay trabajadores que no llegan a fin de mes, y entonces que hay que ponerle frenos, no hay que permitir que esto, todo dentro de los límites que tenemos como democracia. Pero volviendo al inicio, no hay Milei para siempre y hay vida después de Milei. Pero bueno, hay que construirla, no viene sola. Gracias, Ari, de verdad, por esta comunicación, por tu trabajo periodístico también de todos los días. Somos muy consumidores de tu programa, te leemos también. Sabemos, repito, que hoy es muy difícil hacer periodismo en la Argentina. El presidente del gobierno ha creado un nuevo enemigo, en este caso es el periodismo justamente. Te ha tocado a vos recibir una denuncia y lo has dicho hoy, recién en la nota, lo has dicho hoy temprano también. Eso no te va a amedrentar y un montón de colegas son los que nos vamos sumando a darte apoyo y respaldo en este contexto. Hay que tener valor para hacer periodismo hoy en la Argentina, así que te agradecemos y te felicitamos una vez más por tu trabajo y bueno, Muchas ojalá en gracias. algún contexto nos podamos volver a comunicar en un contexto más feliz, ¿quién te dice? Obviamente. Dale. Gracias por llamar. Un abrazo grande. Un abrazo Chau, grande, Ari. adiós. Bueno, ahí pasó Ari Lijalado y, bueno, en las últimas horas en realidad fue denunciado por el presidente Javier Milei por una nota que escribió, que recomiendo que ya que estamos vayan a darle clic a esa nota, retuitear, ¿no? Me parece Está bueno, ¿no? importante. Me gusta mucho la iniciativa de Cipreva de la firma colectiva, ¿no? Para decir, bueno, no es un periodista, sino que somos todos, un ataque gravísimo contra la libertad de expresión, que en definitiva legitima la democracia, ¿no? La libertad de Definitivamente. expresión. Que Así también tiene un grado de superficialidad muy. Porque yo entiendo, es como Milei todo amedrentado yendo a denunciar porque, no sé, un poco se le prende fuego. No sé, el interior de la Casa Rosada. Sí, sí, sí. ¿Me entendés? Sí, sí, Entonces, claro. bueno, vamos a Es tirotear que- para todos lados. Es que es un poco ahí, también lo decía Ari, ¿no?